Y es a donde entramos. Usted decía al principio que ha mostrado un poco su predisposición a poder afrontar ese tema. ¿De qué va a depender que Ximo Puig pueda claramente ser el aspirante a esa nueva Secretaría General del PSPB-PSOE? Yo aspiro sobre todo a que el Partido Socialista en 2011 tenga capacidad de gobernar. Antes, fuera de micrófono, comentábamos la cuestión de los coches. Yo pienso que en nuestro caso el Partido Socialista es como el coche de Alonso, ¿no? Que en estos momentos no está en posición aún de competir. Es un buen coche, puede convertirse en un coche competitivo. Y yo lo que quiero es ayudar, colaborar e impulsar que el coche en 2010 esté en condiciones de estar con fuerza, con capacidad competitiva para poder ganar en 2011. ¿Pero usted quiere ser mecánico, quiere ser Briatore o quiere ser Fernando Alonso? Yo lo que quiero es participar como director de la escudería para que en ese momento elijamos el piloto adecuado para llevarlo a buen ritmo. Me gustaría, por supuesto, lo que más me gustaría, sin duda, a un valenciano y a una persona que ha creído en la autonomía desde el principio, que ha tenido la suerte de bien joven participar desde un partido que construyó, institucionalizó la autonomía, y participar directamente, pues evidentemente no hay ninguna ilusión más grande que ser presidente de la Generalitat. Pero mucho más ilusión que ser presidente de la Generalitat, para mí en estos momentos, es que el Partido Socialista gane la Generalitat.